Ya, muchas gracias. Ya, muy buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Andrea Pedrero, soy ingeniero en alimentos y trabajo para la empresa Serpime, que es una empresa de asesoría que ya lleva 23 años en el mercado y nos dedicamos a implementar sistemas de aseguramiento de calidad, como las buenas prácticas de manufactura, entre otras asesorías como lo que es el trámite de la resolución sanitaria, capacitaciones, implementación de sistemas de calidad, más diferentes a lo que son buenas prácticas de manufactura, que son un poco más completos y que se pueden certificar como el HACCP, la IFS, BRC. También ayudamos y asesoramos en el proceso de habilitación para exportación de empresas agroalimentarias, ¿no es cierto? Entre otros, entre otras asesorías con las que nosotros podemos apoyar a la industria de los alimentos. Entonces, en esta oportunidad vamos a dar una charla sobre las buenas prácticas de manufactura. Como bien dijo Camilo, estas buenas prácticas de manufactura es un requisito para poder obtener la resolución sanitaria en los locales que elaboran alimentos, ¿ya? Eh, Ahora, como bien dije, las buenas prácticas es un sistema de calidad sanitario que eh, está estructurado y se pueden obtener del reglamento sanitario del alimento. Y eso es lo que vamos a conocer en esta capacitación y vamos principalmente a enfocarnos en el checklist que pasa la Seremi de Salud cuando fiscaliza estas buenas prácticas, cuando fiscaliza el cumplimiento efectivo de estas buenas prácticas. ¿Ya? Entonces, como introducción, en Chile, el desarrollo de la pequeña y mediana agroindustria dentro de la estructura productiva del país es fundamental por la generación de empleos y ofertas de alimentos a la población, ¿ya? Ahora, existe algo que no es tan bueno con respecto a ello, ¿no es cierto? Que hay muchos factores ligados a la seguridad alimentaria, que un alto porcentaje, lamentablemente, un alto porcentaje de estas industrias no han sido capaces de responder de acuerdo a las exigencias nacionales como internacionales. Y todo relacionado, como dice ahí, la seguridad, que está obviamente también ligado o que depende netamente de la higiene en los procesos, ¿ya? Por ello, hoy en día, la mayor parte de los sumarios sanitarios están dirigidos a este tipo de empresas, ¿ya? A las medianas o pequeñas empresas, y no así las grandes, porque las grandes la mayoría exporta y obviamente cumple con sistemas mucho más completos, en los cuales obviamente se requiere de una alta inversión para poder cumplir con ellos, ¿ya? Y a la industria pequeña, sobre todo a las microempresas, se le hace un poco difícil poder cumplir con todo, pero no es algo imposible de cumplir, ¿ya? Sino que es importante que los emprendedores de microempresas o pequeñas empresas tomen conciencia que implementar un sistema de calidad de forma adecuada le va a abrir más puertas y va a mantener, ¿no es cierto? O va a mejorar el prestigio de la empresa frente a los clientes y la comunidad, que eso es súper importante. Aquí sale un comentario. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, por lo anterior, ¿no es cierto? El gobierno de Chile, a través del Ministerio de Salud, realizan constantes mejoras a las normativas que permiten prevenir un impacto negativo a través de la modificación del Decreto Supremo 97796 y otras normas legales como el Decreto 594/99, que incluye otros factores en el marco ambiental y social, ¿ya? El Decreto 97796 es el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Entonces, siempre este reglamento, que aplica a todas las empresas que elaboran alimentos, se está modificando. Y una de las modificaciones que se implementó en el año más o menos 2019 es que todas las empresas relacionadas con la elaboración de alimentos deben tener las buenas prácticas de manufactura. Antes no se exigía para las pequeñas empresas. Solamente en el reglamento decía que tenía que tener
que las empresas tenían que tener un sistema de calidad, ¿ya? Pero no decía cuál sistema de calidad, ni decía qué empresas deben cumplirlo. Entonces, generalmente las empresas grandes tenían un sistema de calidad bien implementado, pero las empresas pequeñas nunca lo lograban implementar. Ahora, para que conozcan un poquito más el reglamento, aquí puse el nombre, ¿no es cierto?, del decreto, o el número del decreto, que como dije anteriormente es el 97796, ¿ya? Y pegué el primer artículo de este reglamento para que entiendan más o menos cuál es el objetivo de este reglamento sanitario de los alimentos. Dice, este reglamento establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos, ¿ya? Eso establece en el artículo 1 este reglamento sanitario de los alimentos, ¿ya? Es decir, ustedes como emprendedores del rubro alimentario, para poder trabajar correctamente y cumplir con la normativa vigente legal, tienen que dar cumplimiento a este reglamento. Es decir, van a tener que trabajar en conjunto con este reglamento, leer este reglamento, todos los artículos que están relacionados con sus fines o con los productos que ustedes van a elaborar, ¿ya? Porque en este reglamento aparece la normativa para todos los rubros del área de alimentos, ¿ya? La industria láctea, la industria cárnica, la industria de vegetales, repostería, panadería, el área de chocolate, en general está todo, 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 ¿ya? Por eso tienen que revisar este manual o este decreto con mucho, eh, eh, con mucha dedicación y de ahí con esta lectura darse cuenta de cuáles artículos aplican para ustedes, porque, por ejemplo, los primeros artículos hablan sobre la infraestructura, pero hay muchos artículos que hablan sobre todo con respecto, por ejemplo, a la infraestructura que tiene que cumplir una industria láctea. Y en el caso de ustedes no va a aplicar, entonces eso obviamente no es para ustedes. Pero hay otros artículos que son más generales que sí aplican para todas las empresas, ¿ya? O todos los rubros. Como les decía, las BPM se exigen hoy en día para poder optar a la resolución sanitaria, ¿ya? Em, si ustedes revisan incluso el reglamento sanitario de los alimentos, especifica cuáles son los requisitos o los requerimientos que ustedes deben adjuntar para poder optar a la resolución sanitaria, que son los mismos que están en la ASD digital cuando yo hago la tramitación de la resolución sanitaria, ¿no es cierto? Obtengo la información y ahí me sale el listado de antecedentes que tengo que adjuntar. Y ese listado de antecedentes, ¿de dónde sale? Salen del reglamento sanitario de los alimentos, ¿ya? Entonces, en este artículo, específicamente el número 7, dice todos los puntos con los, todos los documentos que yo debo adjuntar para poder optar a la resolución sanitaria. Entonces, lo primero es la autorización municipal de acuerdo al plano regulador, el plano o croquis de planta, instalaciones sanitarias a escala, el croquis de los sistemas de eliminación de calor, olor, vapor y sistemas de frío, descripción general de los procesos de elaboración, las materias primas que empleará, los rubros a los cuales se destinará el emprendimiento, y la letra G dice sistema de control de calidad sanitario con el que contará. Y finalmente los tipos de alimentos que elaborará y los sistemas de eliminación de ese, ¿ya? Entonces, en el reglamento dice que yo tengo que indicar con qué sistema de calidad voy a contar, ¿ya? Entonces, yo tengo que indicar, cuando yo postulo, que yo voy a implementar o claro, tengo implementado las buenas prácticas de manufactura. Con ese sistema voy a trabajar. Ahora, ¿por qué pregunta así y no dice claramente o específicamente que tienen que presentar las buenas prácticas de manufactura? No dice así debido a que, como dije al inicio, hay distintos sistemas em, hay distintos sistemas de calidad sanitario que rigen en la industria de los alimentos, ¿ya? Y uno de esos sistemas son las buenas prácticas, pero existe también otros que son más completos y más complejos también, y que generalmente se pueden certificar y que se exigen o lo exigen los clientes cuando yo voy a exportar, ¿ya?
Perfecto. Em, entonces, la exigencia legal en Chile para los sistemas de calidad, ¿ya? Porque dice que con qué sistemas de calidad va a cumplir. Entonces yo, como le dije, tengo que indicar si voy a cumplir con las buenas prácticas o voy a implementar un sistema HACCP. Yo lo puedo implementar si soy microempresa o pequeña empresa también, pero para poder implementarlo en forma correcta voy a tener que eh, implementar más cosas que es lo que me exige las buenas prácticas, ¿ya? Las buenas prácticas me van a exigir lo mismo para dar seguridad a los alimentos que voy a elaborar y así evitar que los alimentos que yo expenda no vaya a generar enfermedades al consumidor. Entonces, en el artículo 69 específicamente de este reglamento sanitario de los alimentos dice: los establecimientos de producción, elaboración, preservación y envase de alimentos deberán cumplir con las buenas prácticas de fabricación, o sea, BPF o BPM, mencionadas en este reglamento en forma sistemática y auditable. O sea, todas las empresas, sin importar el tamaño, con lo mínimo que deben cumplir es con las BPM o BPF, ¿ya? Buenas prácticas de fabricación. En realidad se les llama así porque incorpora incluso el proceso de cultivo, todo, todo el que está relacionado con la cadena alimentaria. Además, aquellos en que la autoridad sanitaria determine dentro de su correspondiente área de competencia, según los criterios establecidos por resolución del Ministerio de Salud, deberán implementar las metodologías de análisis de peligro y puntos críticos de control, HACCP, en toda su línea de producción conforme a lo establecido a la norma técnica que para tales efectos dicte el Ministerio, ¿no es cierto?, de Salud en este caso. Entonces, si se fijan ahí, también el, el Ministerio de Salud va a exigir, además de las buenas prácticas, el HACCP a aquellas empresas en que ellos determinen, ¿no es cierto?, que deben cumplir. Y principalmente estas empresas son empresas grandes, ya medianas y grandes. Las pequeñas solamente con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que son las buenas prácticas de manufactura? Comprenden las prácticas aplicadas de higiene orientadas a asegurar las condiciones básicas y favorables necesarias para la producción de alimentos inocuos y que están en conformidad con las normas, leyes y reglamentos referentes a la producción, elaboración, manipulación, etiquetado, almacenamiento y venta de ellos. ¿Ya? Eso es, entonces, en forma resumida, las buenas prácticas de manufactura, es decir, lo que busca es asegurar la producción de alimentos inocuos. ¿Y qué es lo que son los alimentos inocuos? ¿Alguien sabe de los que están participando? ¿Se pueda indicar en el chat, por favor? ¿Qué es para ustedes un alimento inocuo? Ya, es lo sí, perfecto, muy bien. Son alimentos inocuos que no, como muy bien dice, ¿no es cierto, María? Que no van a causar daño a la salud. Ahí dice también Ricardo, ¿no es cierto? Y dice que si no, con el alimento inocuo es un alimento, no alcancé a leer, porque después que se sepa. Perfecto, así es. Es aquel alimento que no va a causar daño a la salud, ¿ya? Es decir, la persona va a adquirir ese alimento, lo va a consumir y no le, se supone que le tiene que aportar nutrientes, pero en ningún caso debería generarle una enfermedad y menos la muerte, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí está la definición de lo que es la inocuidad alimentaria. ¿Qué es lo que es? Es tener la certeza práctica de que un alimento o ingrediente utilizado en una cantidad o de una manera acostumbrada y razonable no será causa de una lesión o daño para el consumidor, ¿ya? Eso es la inocuidad alimentaria. Entonces, el alimento inocuo es aquel que no le va a causar ninguna lesión, ni daño, ni enfermedad al consumidor. Ahora, aquí habla sobre un alimento e ingrediente. ¿Por qué ingrediente? Porque hay muchos ingredientes que se le agregan a los alimentos para ayudar a su conservación y estos ingredientes pueden ser tóxicos si yo los utilizo
sobre la cantidad autorizada por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, ¿ya? El reglamento nos controla, en cierta forma, y también nos orienta a cómo utilizar estos aditivos o conservantes para que estos no causen enfermedades o intoxicaciones en los consumidores. Entonces, por eso es súper importante que ustedes lean bien el reglamento. Sí, idealmente que lo puedan imprimir y anillar y lo tengan ahí listo y disponible para revisar cada vez que ustedes tengan dudas, ¿ya? Cuando uno implementa o eh, cuando uno se dedica al rubro de los alimentos, tiene que trabajar en conjunto con el reglamento sanitario. Ahora, hay algunos aditivos que obviamente, como les dije, que se utilizan para la conservación de los alimentos, pero si yo los utilizo en forma sobre el límite permitido por el reglamento, puede causar una enfermedad a las personas, una intoxicación alimentaria, una intoxicación química sería. Pero no es bueno eliminar todos los aditivos de los alimentos, ¿ya? Hoy en día se está optando por consumir alimentos lo más natural posible, ¿verdad? Porque hemos aprendido con el tiempo que un alimento muy procesado, con muchos aditivos y mejoradores, edulcorantes, ¿no es cierto? No es beneficioso para nuestro organismo. Ya en cierta forma igual a largo plazo nos puede hacer mal. Pero ojo, cuidado con las personas que van a emprender, que yo cuando le agrego algún conservante, no es porque quiera solamente mejorar el aspecto del alimento, sino que también es para asegurar la inocuidad del mismo. Yo he visto muchos emprendedores que dicen, ya, yo no voy a trabajar con ningún activo ni ningún conservante y ese va a ser lo que a mí me va a caracterizar. Y le colocan incluso la etiqueta libre de aditivos, libre de conservantes, ¿ya? Pero ese producto es más peligroso para las personas porque en él se podrían desarrollar bacterias patógenas en forma rápida, en un corto periodo, y podrían, ¿ya? Un ejemplo muy práctico y personal les voy a dar, que nosotros compramos un pan libre de aditivos, ¿ya? Un pan molde, ¿ya? Lo compramos a un emprendedor. Yo lo llevé a mi casa y al segundo o tercer día, que se supone que debía durar como 5 o 6 días, al segundo o tercer día estaba lleno de hongos, ¿ya? No lo comimos todo al mismo día, sino que quedó como para 2 días o 3 días más. Y mi hija, en un momento rápido, sacó una rebanada del pan y se lo comió. Y después se dio cuenta cuando ya había comido un poco, lo encontró un poco raro el sabor, se va dando cuenta y va mirando y tenían hongos, ¿ya? Y ella estuvo con muchos vómitos, diarrea, por harto tiempo, que le causaron estos hongos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el riesgo de los hongos? Los hongos pueden producir pueden producir micotoxinas, que estas micotoxinas también producen, aparte de diarrea y vómitos, que se pueden recuperar, también pueden generar células cancerígenas, ¿ya? Que no se van a producir inmediatamente, pero se le va a dar, obviamente, la opción para que en nuestro cuerpo se puedan ir desarrollando estas células cancerígenas. Ya los hongos a largo plazo igual pueden producir cáncer al ser humano. Entonces, por eso es importante eh, que nosotros aprendamos los métodos adecuados para proteger el alimento de contaminación y así asegurar la inocuidad del mismo, ¿ya? No quiere decir que yo no trate de hacerlo más natural, no quiera hacerlo más natural el alimento, o sea, la idea es que sí, ¿ya? Que no le agregue aditivos o edulcorantes o algún, algún compuesto que me ayude a aumentar el volumen, el peso, a absorber el agua solamente porque yo quiero tener mayor recurso. No, se trata de que voy a agregarle aquellos aditivos o conservantes que van a asegurar que el producto sea inócuo, ¿ya? Para eso, para ese lado se tienen que enfocar en el caso que ustedes tengan esa visión, ¿ya? En la visión que hoy en día está como de moda, que es hacer alimentos lo más naturales posible. ¿Cómo se logra entonces esta inocuidad alimentaria?
conjuntamente es responsabilidad, obviamente, de todos, en cada uno de los pasos operacionales que conforman la elaboración del producto, desde la recepción de la materia prima hasta el despacho, ¿ya? Esto igual es importante, yo lo comentaba en el curso de la clase anterior, del martes pasado, en que nosotros, como les digo, o les comentaba, mejor dicho, estamos ya 23 años en el mercado y durante estos años hemos tenido muchos comentarios de trabajadores en que nos dicen, pero a nosotros nos exigen y mi jefe entra cuando quiere, a la hora que quiere, sin copia, sin mascarilla, viene y prueba los productos y después se va. Y nosotros tenemos que estar con mascarilla, con copia y todo, y al final él no nos da ni el ejemplo. Obviamente a él, al jefe generalmente no le dicen, por el temor de que les eh, terminen su contrato laboral, pero a nosotros nos hacen saber porque no les agrada cuando uno los va a auditar, ¿ya? Entonces, no les agrada porque encuentran que es injusto. Entonces, eso es importante. Y también hemos visto el otro lado, ¿ya? En que el dueño es muy responsable, es muy limpio, toma todas las precauciones para ingresar a las áreas, pero ingresa a las áreas y los trabajadores están con anillos, están con aro, y no es que me gusta, no me quiero sacar mi aro porque se me pierde, o están con las chasquillas afuera, las lolas generalmente, y no entiende que tienen que echarse todo el pelo dentro de la coffee. Entonces, por eso aquí dice clarito, es responsabilidad de todos, ¿ya? Hay que generar conciencia cuando uno implementa la BPM, generar conciencia con los trabajadores y obviamente uno mismo como empresario sobre la importancia de llevarla en forma correcta, adecuada, ¿ya? Esto también nosotros lo hemos validado, ya nosotros hemos implementado muchas BPM a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas, nosotros realizamos esta implementación en que hacemos videollamadas, ¿no es cierto?, a terreno y después, ¿por qué es importante el análisis de terreno? Porque ahí uno se da cuenta de los errores en infraestructura que puedan tener, ¿ya? Muchas veces las empresas obtienen su resolución sanitaria, pero después empiezan a cometer errores eh, en las modificaciones o adecuaciones de los equipos, de los mesones o incluso de las instalaciones, ¿ya? Nos ha pasado ya en dos oportunidades, ¿ya? No han sido muchas, pero han pasado, en que nuestro cliente ha crecido, le ha ido bien, ha crecido, y como ha crecido, se le ha hecho muy reducido el espacio de elaboración, entonces hacen una ampliación y sacan algunas divisiones de muralla para hacer más grande esa área y aprovechar unos pasillos que tenían, pero al sacar esos pasillos les queda el baño al lado del área de elaboración. Y eso es inicio de sumario, inmediatamente, sumario sanitario. No puede estar el baño de elaboración al lado del área donde yo voy a elaborar, ¿ya? Por todo el riesgo, obviamente, que conlleva eso de contaminación cruzada, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que el baño es el área más sucia que hay en una industria de alimentos. Pero como es el área también más sucia, yo tengo que mantenerlo inodoro, ¿ya? Por eso se le llama inodoro, porque no tiene que tener ni olor, ¿no es cierto? Ningún olor, ni tampoco ninguna suciedad o impurezas en el piso botado, ¿no es cierto? Por eso tiene que tener incluso, por ley se exige que el inodoro tenga sus basureros correspondientes, ¿ya? Entonces, beneficios de implementar en forma a conciencia esta BPM, cumpliendo con todo lo que dice el reglamento, porque de ahí vamos a leer el reglamento y de ahí vamos a poder implementar de forma adecuada la BPM, son las siguientes: cliente satisfecho, cumplimiento de la ley, excelentes condiciones de higiene, excelente proceso de elaboración garantizando la inocuidad. Por el contrario, bueno, y aquí otra cosa, proteger la salud del consumidor y evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos. Por el contrario, si no cumplo con mi PPM, ahí como se puede observar en la fotografía, en la imagen, voy a generar atracción de... Hola, sí, no se preocupe. Voy a generar atracción de plagas, ¿ya? De insectos, como se ven ahí, y no solamente insectos, sino que también puede ser em, eh, de roedores, ¿no es cierto? U otras plagas que puedan estar cercanas a mi dirección, ¿ya?
Estamos comenzando, bienvenida. Así que no se preocupen. Estamos hablando del beneficio de las BPM, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio? Ya, perfecto. Continuamos. Entonces, las buenas prácticas de fabricación, como ya sabemos que la sigla en inglés son las GMP, ¿ya? Las empresas grandes, eh, cuando empezaron a implementar estas buenas prácticas de manufactura aquí en Chile, no era una obligación legal, ¿ya? Solamente decía que teníamos que cumplir con un sistema de calidad, por lo tanto, ellos lo implementaban con sus siglas en inglés, las GMP. En Chile fueron muy conocidas las GMP para los que estamos ligados con la industria alimentaria. Pero hoy en día ya GMP ya no se utiliza y ya no se habla mucho de GMP porque ya se implementó tanto a nivel nacional esta PPM y se incorporó en el reglamento sanitario de los alimentos, como lo que decíamos anteriormente, es que estas buenas prácticas hoy en día se conocen como las BPM, ¿ya? O las buenas GMP, o sea, perdón, BPM, que significa buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Y en el reglamento sanitario aparece como BPF. Y en realidad es lo mismo. Para la industria de alimentos, la BPF yo la voy a implementar como BPM, ¿ya? Y como ya dijimos que esta es una exigencia del año 2006, ¿ya? 12 de julio del 2006, pero para las microempresas empezó a ser exigencia hace como, para todas las microempresas, yo diría como unos 6 años atrás, ¿ya? Aproximadamente, que ha sido más potente la exigencia sobre ello. La fiscalización de la PPM la realiza, como habíamos dicho, los funcionarios de la Seremi de Salud, ¿ya? O sea, la autoridad sanitaria. Y va a, ellos tienen un formato que es después se le va a enviar esta presentación, por si acaso, ¿ya? A su correo, ¿ya? Entonces, como les decía, las buenas prácticas de manufactura las supervisa la Seremi Salud, la autoridad sanitaria, y para ello hace pasar un checklist, ¿ya? Para ver si da cumplimiento o no con todos los puntos relacionados con las buenas prácticas, ¿ya? Y ese es el que nosotros, como le dije al inicio, vamos a estudiar hoy día. Ahora, si yo empiezo a crecer y ya soy una mediana empresa, me van a exigir también el sistema HACCP, ¿ya? Ahora, si tengo bien implementadas mis buenas prácticas de manufactura, voy a tener un buen avance, ¿ya? Porque para implementar el HACCP, uno de las exigencias de los requisitos es que o prerequisitos, es que yo tenga implementadas las BPM, las buenas prácticas de manufactura. Esta es la pirámide de calidad, así se conoce esta pirámide de calidad, porque como si se fijan ahí, a lo que queremos llegar es la implementación de un sistema de calidad un poquito más completo, que es el HACCP, que en este sistema de calidad eh, identifica puntos críticos de control. Además de implementar las buenas prácticas, tienen que identificar en forma más detallada cuáles son todos los peligros significativos y cuál de ellos, de estos peligros significativos, pueden dar origen a un punto crítico de control, que no va a ser su caso por ser una microempresa. Pero vuelvo a insistir, si ustedes crecen y ya pasan a mediana empresa, le van a exigir, lo más probable, o una pequeña, pero de alto riesgo epidemiológico en el caso del producto, ¿ya? Si el producto tiene un alto riesgo de contaminación, como productos lácteos, pasteles, etcétera, le van a exigir lo más probable el HACCP. Entonces, los prerequisitos están las buenas prácticas de manufactura, pero también, si se fijan ahí, está el compromiso personal y compromiso gerencial, ¿ya? Si se fijan, de acuerdo a lo que hablamos delante, estos dos compromisos son súper importantes, ¿ya? Tanto del personal como de gerencial. ¿Cuál es el gerencial? Son los propietarios, los dueños de la empresa para las pequeñas empresas, ¿no es cierto? Las microempresas. Eso corresponde a la parte gerencial. ¿Y por qué es más importante la parte gerencial? Si ustedes se fijan, es la base de todo, ¿ya? Lo más importante es el compromiso gerencial, porque por muy comprometidos que tengamos a los trabajadores, que ellos tengan la conciencia de cómo trabajar en forma eficiente, resguardando la inocuidad de los alimentos, evitando la contaminación cruzada,
Si yo no les doy los recursos, por ejemplo, se terminaron las mascarillas y yo digo, bueno, se va a gastar más mascarillas de lo habitual, tendrán que esperarse hasta fin de mes, ¿ya? Y faltan 10 días para terminar el mes y yo voy a dejar a mis trabajadores sin este elemento de protección personal que es obligatorio en la industria de alimentos de usarlo cuando voy a manipular alimentos listos para consumo. Porque como ya estudiamos en el curso anterior, eh, nosotros los seres humanos podemos tener una bacteria en las fosas nasales, que es el Staphylococcus aureus, que produce intoxicación a las personas. Por lo tanto, si estamos hablando o procesando sin mascarilla, vamos a contaminar ese alimento, generando un alto riesgo de que el producto genere una intoxicación por Staphylococcus aureus. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos mínimos con los que debo contar cuando implemente estas buenas prácticas de manufactura? Son los siguientes, ¿ya? Eh, Primero, limpieza y sanitización. Segundo, control de plagas. Tercero, higiene del personal. Esos tres procedimientos corresponden a procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que esos tres procedimientos están relacionados o enfocados a evitar riesgos de contaminación cruzada. Es su principal objetivo, y no hayan riesgos de contaminación cruzada. Obviamente, si yo no hago una buena limpieza y sanitización, voy a generar un riesgo de contaminación. Si no hago un buen control de plagas, voy a estar generando siempre un riesgo de contaminación cruzada hacia los utensilios y de los utensilios a mis productos. O directamente de la plaga, si andan moscas, las moscas se van a pegar encima de mis productos. ¿Ya? Eso se ha visto mucho. Yo por lo menos he visto en muchas ocasiones empresas pequeñitas en que no se preocupan de las plagas y tienen sus tortas, ¿no es cierto? Pero siempre hay mosquitas de repente encima de estos productos que están expuestos, ¿ya? Higiene personal también es fundamental porque si hay una buena higiene personal, si las personas usan sus uñas cortas, si se lavan constantemente las manos, si usan su mascarilla, vamos a evitar riesgos de contaminación. Entonces, estos tres procedimientos son básicos y son exigibles por el reglamento sanitario de los alimentos y por las buenas prácticas de manufactura, específicamente que es el sistema de calidad que ustedes tienen que implementar. Ahora, ¿qué otros procedimientos exige este sistema de calidad y la Seremi de Salud para las buenas prácticas de manufactura? Son los procedimientos operacionales estandarizados, ¿ya? Ahí me faltó colocar estandarizado. En realidad son todos estandarizados. De ahí viene la E, ¿ya? La E significa de estandarizado, procedimiento operacional estandarizado. Dentro de estos tenemos mantención de instalaciones y equipos, capacitación del personal, control de materias primas e insumos, control de procesos y productos terminados, ¿ya? Estos procedimientos tienen que ver con la operación para poder trabajar en forma correcta en todo lo que esté relacionado con la elaboración de los alimentos, ¿ya? Por ejemplo, la mantención de los equipos e instalaciones. Si yo no hago una buena instalación, una mantención, mejor dicho, de las instalaciones, pues a lo mejor se me va a empezar a gotear. Esa gotera va a ingresar contaminantes a las áreas de elaboración. Independiente yo saque mi mesón de ahí y ponga un balde, va a estar contaminando el ambiente, va a estar ingresando bacterias de esa gotera. Y en la gotera, a lo mejor va a venir con excrementos de las aves que se paran sobre el cielo, sobre el techo, ¿no es cierto? Y hacen sus deposiciones, sus excrementos, ¿no es cierto? Dejan sus excrementos y va a ingresar entonces con la gota de agua restos de bacterias fecales que van a generar contaminación también cruzada. Entonces, por eso yo tengo que establecer procedimientos operacionales para evitar que hayan problemas en estas instalaciones y equipamientos, ¿ya? Eh, Ahora, también otro aspecto que me exigen es la capacitación del personal, ¿ya? Nosotros, como rubro de alimentos, tenemos que capacitar a todas las personas manipuladoras del área, para que ellos principalmente generen conciencia, ¿ya? Entonces, en el reglamento sanitario, como lo vimos también en el curso anterior, establece eh,
que todos los manipuladores de alimentos tienen que tener este curso de manipulación de alimentos. Ustedes, si son los dueños y propietarios de la empresa, igual, si van a ayudar a la elaboración de los alimentos, son manipuladores de alimentos y van a tener que cumplir con este curso de higiene y manipulación del alimento, ¿ya? Sobre todo, si es que, por ejemplo, la Seremi va a fiscalizar y ve sucio o ve los manipuladores con sus ropas sucias, le va a pasar un sumario sanitario si es que no tiene el curso además, ¿verdad? Porque se refleja que no hay conocimiento, que no hay cultura. El curso genera esta cultura, este conocimiento, esta responsabilidad, ¿ya? El control de materias primas e insumos es otro procedimiento operacional, ¿ya? Que si bien no está relacionado directamente a que evite riesgos de contaminación cruzada, pero de una u otra forma también va a ayudarnos en forma indirecta a evitar los riesgos de contaminación cruzada. Y a utilizar, sobre todo, nos va a evitar a utilizar materias primas vencidas o insumos vencidos. Esa es la orientación de este control de materias primas e insumos, que ahora lo vamos a estudiar. Y el control de procesos y productos terminados nos va a ayudar a evitar contaminación del producto en el proceso, ¿ya? O sea, asegurar las temperaturas del almacenamiento de los productos, las temperaturas de cocción que sean las adecuadas para eliminar las bacterias que podría tener el producto, ¿ya? Entonces, ahora, para dar cumplimiento a estas BPM, la Seremi de Salud va a ir con un checklist, como les decía, donde va a fiscalizar todos estos aspectos. Primero va a observar las instalaciones. En segundo lugar, va a supervisar, perdón, la limpieza y la sanitización, ¿ya? ¿Cómo está la limpieza y sanitización de las áreas en general? No solamente donde yo estoy elaborando, sino también donde yo voy a mantener o recopilar la basura, ¿ya? En las áreas de acopio de basura. Va a observar control de plagas, si hay un control efectivo de plagas, si tengo la infraestructura adecuada para evitar el ingreso de las plagas, si cumplo con la higiene del personal, si los trabajadores tienen uniforme, tienen delantales blancos. Yo no puedo comprarles delantales azules a mis manipuladores porque así le van a durar más, ¿ya? Eso es un error que cometemos a veces por falta de conocimiento, ¿ya? Sí. Ya, exacto. Por lo mismo, porque así no se le nota cuando está sucio, ¿ya? Pero generalmente son los garzones, ¿ya? No las personas que están elaborando. Las personas que elaboran, por ley, tienen que usar uniformes de color claro. Sí, dice la normativa de color claro, pero puede ser un rosadito claro. Por ejemplo, conozco un cliente que todas las manipuladoras tienen puras mujeres y elabora chocolates. Y todos tienen su delantal un rosadito claro, ¿ya? Y también una pechera rosadita clara. Entonces, si hay suciedad, se va a notar la suciedad, ¿ya? No le podrían negar o cuestionar eso. Pero si tienen uno azul, lo más probable es que le van a decir no, cámbialo por blanco. Al tiro no le van a decir cámbialo por rosado, ni celeste, ¿ya? Le van a decir por blanco. Eh, ahora, también van a fiscalizar y supervisar el tema de la capacitación. Van a verificar si ustedes realmente le han hecho capacitación a sus trabajadores, ¿ya? Y cumplen con la normativa, con la ley, con el reglamento. Porque el reglamento, como les dije, exige esta capacitación a los trabajadores. Requisitos de materias primas, también verifica eso. Y finalmente, requisitos del proceso y producto terminado, ¿ya? Aquí puedo mostrarles cuál es la lista de chequeo que aplica la Seremi de Salud cuando va a fiscalizar estas PPM, ¿ya? Obviamente, la primera parte de la lista de chequeo, ellos tienen que identificar el nombre del establecimiento, la razón social, dirección, RUT, entre otras cosas, y de ahí empieza a aplicar la lista de chequeo. El primer punto es instalaciones, ¿ya? Y si se fijan, ahí está, como yo les comenté recién, instalaciones sería el primer punto. El segundo punto, limpieza y sanitización. Entonces, el segundo punto, limpieza y sanitización. El tercer punto, control de plagas.
Si se fijan acá, bueno, ahí aparece como un número 3, porque el 1 es la identificación del establecimiento. Ese es el número 1, pero no quiere decir que vayan a fiscalizar si está bien escrito el nombre, ¿ya? Entonces, por eso el primero que se fiscaliza con respecto a las buenas prácticas es la instalación. Después viene control de plagas, higiene del personal, capacitación, ¿ya? Entonces, después viene control de plagas, higiene del personal, de ahí viene capacitación, materias primas y procesos y productos terminados. Y con eso ellos evalúan, colocan el puntaje y determinan si es un inicio de sumario sanitario. Actualmente, para que no le den o no se dé inicio a un sumario sanitario, se exige el cumplimiento de un 100%, o sea, de la totalidad. Ustedes tienen que cumplir con todo, ¿ya? Porque antes se exigía solamente el cumplimiento del 73%, ¿ya? Pero hoy en día se exige el 100%. Y muchos clientes dicen, pero ¿por qué tan exigente? ¿Por qué exigen tanto? Porque en realidad, por la experiencia, como nosotros en Serpime ya trabajamos 23 años, nos pasaba que a veces les pasaban sumarios sanitarios a los clientes y ellos nos ayudaban a levantar los sumarios y, o sea, nosotros le ayudábamos a levantar sus sumarios y siempre tenía el mismo error, nunca capacitaba al personal. Me decía, este año sí que lo vamos a capacitar. Ya. Y nosotros le enviamos la cotización para capacitarlo, ¿no es cierto? Le hacíamos capacitación igual online y todo a sus trabajadores. Y después decía, este año sí. Y después quedamos de acuerdo un día y después decía, no, sabes que tuve un problema, no voy a poder. No, sabes que están con licencia, no sabes que están de vacaciones. Y pasaba el año completo. Y pasaba el otro año, y después yo hasta me olvidaba del cliente. Pasaban 2 o 3 años, llegaba la Seremi a fiscalizarlos de nuevo, porque no los fiscalizan todos los años, ¿ya? O a veces venía al segundo año, dependiendo de la gravedad con lo que se haya encontrado la Seremi. Entonces, si cumplían el 73%, ningún problema. Pero tenían que comprometerse a hacer lo que les faltaba para cumplir el 100. Y eso, con ellos se comprometían, pero como estaban aprobados, no necesariamente lo iban a fiscalizar al tiro el otro año porque ya había un compromiso. Iban a los 2 o 3 años después, volvían a pasar el sumario sanitario y nuevamente nos contactaba el cliente para que le ayudemos a levantar los descargos y se daban, yo me daba cuenta que volvía a tener el mismo problema, no solamente yo le estoy dando el ejemplo de la capacitación, pero si, por ejemplo, tenía que cambiar algo de la infraestructura, seguía con el mismo problema, no lo arreglaba, ¿ya? Entonces, por eso, hoy en día se exige el 100%, y si no, se inicia sumario sanitario, si no cumple. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace? Se inicia el sumario sanitario y ustedes tienen que hacer los descargos y presentar evidencia de que hicieron esos cambios, ¿ya? Si no presentan la evidencia que se hizo la capacitación, que se hizo el arreglo de la infraestructura, el sumario sanitario va con una amonestación económica, ¿ya? Una amonestación económica, obviamente, que tiene que pagar el dueño de la empresa. Ahora, si ustedes hacen los descargos y suben la evidencia de todos los arreglos que hicieron, a esa amonestación finalmente llega del sumario sanitario que se les cursó, porque se les cursa el sumario sanitario, llega con una amonestación por escrito, ¿ya? Una amonestación como una llamada de atención de que ustedes deben esforzarse por cumplir con el reglamento sanitario y en, toda, en todo momento evitar un riesgo de contaminación cruzada para asegurar que los alimentos que elaboran no van a ser un riesgo para la salud de las personas. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Muy buena pregunta. Mira, la Seremi solamente les pide una capacitación, nada más. Es una capacitación por trabajador. Pueden estar 10 años y no les van a exigir de nuevo. Ahora, yo por mi experiencia, cuando he visto que les vuelven a exigir que capaciten, supongamos que yo tengo una microempresa y he tenido 5 personas. Las 5 personas están capacitadas. Capacité este año. Pasaron 10 años y tengo las mismas 5 personas. Y me han ido a fiscalizar de nuevo. Y me encontraron todo impecable y están capacitadas, tienen su certificado, no me van a pedir que los capacite nuevamente. Yo lo he visto, ¿ya? Pero si me encuentran muchas deficiencias, la gente tiene las uñas largas, anda con el pelo no muy bien amarrado, no usa la mascarilla, la anda trayendo en la pera, anda con el uniforme sucio o simplemente tiene sucia las dependencias, aunque ande todo impecable la persona.
con su mascarilla, con las uñas cortas, pero se nota suciedad, que no limpian bien, que hay materias primas sin almacenar correctamente o vencida, etcétera. Se le exige, sí o sí, realizar capacitación a los trabajadores. ¿Ya? Eso. Espero que haya quedado claro. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver con un poquito más de detalle cada uno de los puntos que fiscaliza la Seremi de Salud con respecto a las buenas prácticas para que ustedes puedan cumplir con todo y no cometan ningún error, ¿ya? Ahora, estas son las buenas prácticas, lo que fiscaliza la Seremi, ¿no es cierto? Pero el manual, uno tiene que tener estructurado un manual de buenas prácticas, ¿ya? Y ahí yo les voy a enviar el link del manual, o vamos a tratar de verlo acá que lo en qué consiste este sistema de calidad, ¿ya? No basta que yo tenga todo lindo, bien la infraestructura impecable, y con eso basta con las buenas prácticas y la gente con su uniforme. Tengo que tener un sistema de calidad e implementar un sistema de calidad y hacer controles a través de registros, ¿no es cierto? Principalmente, o protocolos instructivos, procedimientos de cómo trabajar, ¿ya? Entonces, vamos a ver la primera parte que es con respecto a la infraestructura y dependencia. Dice, los pisos y paredes se encuentran en buen estado de conservación, son de material liso, no absorbente, lavables y atóxicos. ¿Ya? Eso es la primera exigencia. Ejemplo material para las paredes de cerámica. Eso es lo ideal, ¿ya? Porque la cerámica es muy fácil de limpiar. Ahora, si no se puede porque es muy cara la cerámica, tiene que ser de un material que sea lavable, ¿ya? Pero que quede bien adherido a la pared. No, por ejemplo, si mi pared es de madera y yo voy a adecuar esa área para lavado, o sea, para proceso, tiene que quedar totalmente adherido para que no se filtre el agua cuando yo limpie o caiga agua o escurra por las paredes. Por algún momento yo la veo un mesón y va a escurrir el agua por la pared, que no se filtre y quede entre la pared y el material liso que yo estoy colocando, ¿ya? Así que ahí con mucho cuidado, es mejor invertir un poquito. Y la altura, lo que sí, lo bueno es que hay una altura que es 1,80 m, ¿ya? Esa es la altura mínima que tiene que tener, no es necesario que llegue hasta el cielo raso, ¿ya? Sí, sí, eh, sí, pero si ese material puede que te lo rechacen porque no es tan práctico para limpiarlo, para restregarlo, se te puede despegar. Entonces, ellos si visualizan de que el producto no va a mantenerse en buen estado por mucho tiempo, te lo van a rechazar, ¿ya? Porque, como les decía, no siempre la Seremi va a ir todos los años a fiscalizarte, porque hay muchas empresas realmente. Entonces, ellos te van a dar la resolución, pero en algo que ellos puedan eh, validar de que realmente ese material va a durar mucho tiempo, ¿ya? Ejemplos de material para pisos, puede ser cerámica, cemento liso, ¿no es cierto? Pero el cemento generalmente es se cubre con una pintura epóxica, em, no tiene que tener descascaramiento, ¿ya? Tiene que estar totalmente liso, ¿ya? Sí, sí, exacto, exacto, exactamente. Mm. Por ejemplo, hay un material que yo no me acuerdo en este momento, una, una plancha, sí, es una plancha que es lisa y ese sí, es como, porque, claro, es una plancha lisa, exacto. Esos materiales así sí, ¿ya? Que sean más, eh, más contundentes, más firmes. Ujú. Parámetro 2, de la misma infraestructura, dice los cielos y estructuras elevadas se encuentran en buen estado de conservación de manera de reducir al mínimo la acumulación de suciedad, formación de mohos y de condensación, así como el desprendimiento de partículas. ¿Ya? Ok. Ujú. Ya, perfecto. Los cielos rasos en la sala de elaboración deben ser revestidos sin vigas a la vista, ¿ya? Eso yo en una oportunidad observé en un cliente
que le habían rechazado su resolución sanitaria y nos pidió que le apoyáramos en ella. Y uno de los factores que se le habían rechazado era porque tenían las vigas a la vista. Las vigas obviamente se ve muy bonito y todo, pero acumulan mucha suciedad y es muy difícil de limpiar. Entonces, por eso mucho cuidado con darle algún toque especial, ¿cierto? A la infraestructura para que sea bonito. En realidad, aquí no es importante que se vea bonito el área de la elaboración, lo importante es que se vea higiénico, liso. Ya, muy bien, ya. Em, las ventanas y otras aperturas se tienen que encontrar en buen estado, de modo de reducir al mínimo la acumulación de suciedad y en caso de ser necesario cuenta con mallas contra insectos. Puertas en buen estado si procede con cierre automático. Esto es textual del checklist, ¿ya? Está textual. Obviamente lo van modificando a veces un poquito, ¿no es cierto? Le van colocando otros detalles como para hacer más práctico, pero finalmente es lo mismo, muy similar. Sí, exactamente. Sí, sí. O sea, sí o sí, si ustedes tienen ventanas que les ayudan, ¿no es cierto?, a poder ventilar sus espacios, tienen que tener una malla para impedir el ingreso de insectos. Y esa malla tiene que ir por la parte exterior de la área de elaboración, no la parte interna, porque igual nos hemos encontrado con el caso de que lo colocan por dentro y a veces las colocan fijas o el marco de estas mallas son de madera, entonces no se puede tener nada de madera, ¿ya? Entonces, lo ideal es por fuera, o si lo tienen por dentro, que sea todo lavable. Que ustedes puedan sacar la malla y lavarla y estilarla y después volverla a colocar. Ahí no habría ningún problema, ¿ya? Eh, ahí están los ejemplos, ¿ven? Por fuera y ahí el otro es que está también por la parte externa. Sí, eso, la idea es que se pueda sacar y volver a colocar para limpiar igual. El parámetro 4 dice, todas las demás estructuras auxiliares están situadas de manera de que no son causa de contaminación y en buen estado de conservación, ¿ya? Las escaleras que se utilicen en la sala de proceso no deben ser de madera, ¿ya? Eso es importante, porque aunque yo sea muy chiquitito, no importa. Yo si tengo una escalera para subirme, ¿no es cierto?, a alguna parte donde tengo almacenado insumos, repisas, exacto, materias primas, en las áreas de proceso no pueden ser de madera. Yo en la área de almacenamiento de productos no hay problema porque ahí no hay humedad. Siempre y cuando no haya humedad, donde yo no tenga que lavar constantemente, por ejemplo, si un almacenamiento de materias primas perecibles, por ejemplo, de carnes, va a ser en una cámara frigorífica y obviamente en esa cámara no puedo tener una escalera de madera, ¿ya? En ningún caso. Las superficies de trabajo y los equipos que entran en contacto con los alimentos se encuentran en buen estado de conservación, ¿ya? Todos los equipos obviamente tienen que estar en buen estado de conservación porque si no, igual se va a generar una contaminación cruzada porque el desgaste genera que queden espacios, hay ranuras que vayan acumulando suciedad y esa suciedad permite el desarrollo de microorganismos, ¿ya? Entonces, ejemplo de material de paramesones puede ser melamina, mármol, también, pero muy caro, ¿no es cierto? U otros, por ejemplo, que no sea poroso como el acero inoxidable, que es lo ideal y que es lo que hoy en día se utiliza, ¿ya? Incluso la Ceremi yo me he percatado de que le han exigido a muchos clientes acero inoxidable. Le piden un mesón de acero inoxidable, no les pide o no les da la opción de melamina, ¿ya? ¿Por qué no? Porque la melamina se descascara mucho y en lugares húmedos absorbe obviamente la humedad y es un riesgo de contaminación o de formación de nichos de contaminación, de que hayan como colonias de bacterias en ese lugar. Y con el aire con el que se va circulando dentro del área, voy levantando esas bacterias que están ahí y las voy trasladando a otras superficies, a otros mesones o sobre los mismos alimentos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se autoriza el uso de melamina? En áreas de proceso donde no hay o no existe tanta utilización de agua, ¿ya? O donde no sea necesario utilizar agua en abundancia para la limpieza. Por ejemplo, en una industria de queso, sí o sí van a tener que ser de
acero inoxidable, ni una posibilidad de que sea melamina. Pero en una empresa de repostería sí podría ser de melamina, porque ahí yo voy a limpiar los mesones y no voy a tener que aplicar tanta agua, ¿ya? Sobre ellos. Me parece que más barato puede ser, porque hoy en día hay tanta oferta ya, y entonces que ha bajado mucho los costos. Muy delgaditas, claro. Exacto, exactamente. Ahora, ojo también, aquí le pusimos una observación que igual nos ha pasado, que les venden mesones de acero inoxidable, pero las patas son de fierro y se les oxidan constantemente. Entonces, si el mesón de arriba, donde va a estar en contacto con el alimento, está impecable, pero las patas están oxidadas, igual es un inicio de sumario. Recuerden que ahora hay que cumplir 100% con todo. Cualquier cosa que les encuentren, inicio de sumario sanitario. Exacto, porque es contaminación con fierro, en ese caso, con óxido. ¿Ya? Así que hay que mantener pintadas, ¿no es cierto?, esas patas con una pintura antióxido y estar limpiándola constantemente para que no les pueda salir óxido. Lo ideal es que tengan un mesón de acero con patas de acero también que sean inoxidables. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo de un mesón de melamina, ¿verdad? Que eso aplica, cumple perfectamente. Y de mesones de acero inoxidable también. Los sistemas, el parámetro 6, los sistemas de evacuación de aguas residuales se encuentran en buen estado de funcionamiento, ¿ya? Es el parámetro 6 que fiscaliza la Seremi Salud. Es decir, ¿a qué es lo que van acá? A que los sifones que están en los lavaplatos no tengan fugas, mucho cuidado, y que tengan sifones. Yo también me he encontrado con clientes que están implementando ya sus buenas prácticas y tienen implementado el lavamanos, el lavafondo, y se le ocurrió no colocarle sifones. No sé de dónde sacaron esa ocurrencia, pero no es en ningún caso una ayuda para el ahorro, todo lo contrario, un dolor de cabeza, ¿ya? Y se exige por normativa, porque recuerden que si ustedes utilizan el sifón va a ir separando un poco la grasa de lo que se va por el alcantarillado. Y de ahí se les va a tapar a lo mejor en algún momento, pero la idea es que no se les tape, porque para que no se les tape, ustedes van a tener que estar haciendo la limpieza constantemente, cada cierto tiempo de los sifones, desarmándolo, botando la suciedad y volviéndolo a unir, ¿ya? Eso es lo ideal. Claro, exacto, y lo ideal no tratar de no botar grasas, ¿ya? Ahora lo otro es que supervisan las cámaras, ¿ya? Las cámaras desgrasadoras, porque todo esto se va a una cámara y esa cámara no tiene que estar colapsada, ¿ya? Por si acaso, eso es lo otro que fiscaliza. Lo otro que el parámetro 7 dice que si acredita registros de mantenciones preventivas de las instalaciones, equipos y utensilios, ¿ya? Tiene que haber registros de cuáles mantenciones yo he realizado, cada cuánto tiempo, con qué fecha. Cualquier mantención, porque nosotros siempre nos hemos encontrado que nuestros clientes hacen mantenciones, pero cometen el error de no, ahí está, cometen el error de no registrarla en ninguna parte. Entonces, hicieron una mantención, cambiaron eh, por ejemplo, la campana, pero en ninguna parte quedó el registro, que cambiaron la campana porque ya estaban en muy mal estado la otra y se cambió. Y no hay registro. O hicieron simplemente una mantención de algo, ¿ya? Entonces, después va la Seremi y no ve el esfuerzo que hay detrás, ¿ya? Más que sea una exigencia que yo anote lo que hago, es un medio de verificación y para que ustedes puedan demostrar que están haciendo bien las cosas y que están preocupados de invertir en dar cumplimiento a la normativa con respecto a la infraestructura y mantener en forma adecuada la infraestructura para evitar riesgos de contaminación. ¿Ya? Entonces tiene que haber alguna planilla. Ahí hay un ejemplo, obviamente puede ser de diferentes maneras, ¿ya? Las planillas. El parámetro 8 dice que eh, tiene que haber abastecimiento de agua potable, primero que todo, ¿ya? Y a indicar si es agua de red pública o pozo particular. Y en el caso de ser pozo particular, cuenta con un sistema de potabilización con autorización sanitaria y acreditado controles de cloro libre residual, ¿ya? Ahora,
Si estamos en una zona rural, nos van a exigir, obviamente ya nosotros vamos a presentar, para obtener la resolución sanitaria, vamos a presentar la resolución sanitaria del agua potable particular, ¿verdad? Agua de pozo potable particular. Entonces, con eso me van a dar la resolución. Pero después de 2 años o un año, miren, la normativa dice que después de que la empresa obtiene su resolución sanitaria, después de un año la Seremi debe fiscalizarlo. O sea, mejor dicho, no después de un año, lo dije mal. Durante un año, ¿ya? Tiene un plazo de un año para ir a fiscalizar las BPM. Pero, yo insisto, son tantas empresas que finalmente la Seremi no da abasto. Y por eso ahí está el tema de la responsabilidad nuestra, personal, del compromiso nuestro y de saber que es nuestra empresa, que si nosotros cumplimos con esta normativa, vamos a estar favoreciendo vamos a estar favoreciendo a nosotros mismos a que nuestra empresa funcione bien y tenga un buen prestigio y no tengamos problemas de intoxicaciones alimentarias. Ahora, como les decía, ustedes van a presentar su resolución sanitaria de agua potable particular en caso de ser un pozo, ¿verdad? Pero cuando los vaya a fiscalizar la Seremi con respecto a las buenas prácticas, ustedes van a tener que demostrar que están clorando en forma eficiente este cloro y dar cumplimiento a los rangos que establece la normativa, que es de 0,2 a 2 partes por millón, ¿ya? Ahora, tiene que haber un registro. No basta que yo le diga, yo todos los días mido el cloro y todos los días está bien, está dentro de los rangos. No. Por mucho que ustedes les aseguren y cuando vayan ellos esté bien el cloro, no cumple. No hay evidencia. Tiene que haber un registro de que ustedes están haciendo este control todos los días, ¿ya? Mínimo una vez al día para las pequeñas empresas. Pero cuando ya empiecen a crecer, van a ser 2 veces al día o 3 veces al día o cada 3 horas, dependiendo, ¿no es cierto?, de los turnos. ¿Ya? Hay distintos sistemas de medida de control de cloro, ¿ya? Son esos tres. No sé si aquí hay alguien que tenga o que esté en proceso de clorar su pozo, de obtener la resolución sanitaria de agua y que necesite la compra de estos materiales para el control de cloro. ¿Hay alguien que tenga que hacer ese control? ¿Que tenga agua de pozo? ¿No? Bueno, nosotros en realidad vendemos estos productos, ¿ya? Pero últimamente nos hemos estado dedicando más a la asesoría que a la venta. Por lo tanto, nosotros vamos a regalar de estos medidores de cloro porque todavía nos quedan como 5, están en buen estado y queremos obviamente eh, dárselos de regalo a las empresas o a las microempresas. Así que si conocen a alguien que esté sacando su resolución sanitaria de pozo potable, ¿ya? Que me envíen, ¿no es cierto?, al correo, aquí sale el correo, en la diapositiva sale el correo, que manden un correíto de que están en proceso y nosotros se la podemos enviar, ¿ya? Para que vayan cumpliendo con eso y un gasto menos. ¿Mm? Ya, igual tiene que hacer control. Mm. Ya, debería. Ya, ya, claro, claro, ya, del, de cloro. Ujú, ujú, ujú. A usted, bueno, en la próxima semana vamos a hacer un curso de información nutricional. No sé si a usted le va a venir ese curso o no. Ya, ya. Entonces yo le voy a traer uno a usted. ¿Ya? Como le digo, tenemos 5, ahora nos quedan 4. Así que si conocen a alguien también que le pueda interesar o servir, me dicen para hacérselo llegar. Ya. Esta es la planilla de registros de medición
de cloro libre. O sea, ese es un ejemplo, ¿ya? Nosotros igual, cuando hacemos la asesoría de las buenas prácticas, damos unas planillas, pero no son ni parecidas a estas, son mejores, ¿ya? Pero este es un ejemplo muy básico, ¿ya? Para controlar el cloro, que igual estaría cumpliendo de todas maneras. ¿Ya? Perfecto. Y como les dije, esta diapositiva se les va a compartir a sus correos. El parámetro 9, perdón. El sistema de distribución de agua, en el caso de existir almacenamiento, cuenta con instalaciones diseñadas y mantenidas de manera de prevenir la contaminación. Bueno, en este caso, eh, cuando la empresa es rural, va a tener que tener un estanque de almacenamiento de agua, sobre todo cuando tiene agua potable, como decía yo, particular. Entonces, ese estanque muchas veces está sucio o está sin tapa, y eso es una no conformidad, ¿ya? O sea, da un inicio a sumario sanitario. Entonces, ellos van a ver el estanque donde está almacenada el agua, y si está en una parte superior elevada, ellos se suben para ver en qué condiciones está el estanque por dentro, si está contaminado, si tiene a lo mejor un ratón ahí que se metió y se ahogó, ¿ya? Se observan y ven que esté libre de cualquier riesgo de contaminación, ¿ya? Y si encuentra alguna cosa negativa, obviamente va a dar inicio, como les dije, a sumario sanitario, que es el que ustedes van a tener que después defender y hacer sus descargas. Los vestuarios también es otro punto que ellos verifican acá, dentro de lo que es la infraestructura, ¿ya? Los vestuarios y servicios higiénicos del personal se encuentran sin conexión directa a las zonas de preparación de alimentos y en condiciones de higiene y operación, ¿ya? O sea, los servicios higiénicos, no solamente los vestuarios, tienen que estar y cumplir con el papel higiénico, la toalla desechable, el jabón, el alcohol gel para desinfectar las manos, ¿ya? Ahora, el alcohol gel, por si acaso, porque hace poco nos dijeron un cliente que donde implementamos la BPM y se obtuvo su resolución sanitaria, él no quería implementar el alcohol gel porque me decía, porque el alcohol gel ya no se usa por la pandemia, ya terminó la pandemia, me dice. Pero dependiendo de la actividad que yo haga, el lavado de manos se recomienda el uso de alcohol gel para el lavado de manos, ¿ya? No es obligación, pero sí se recomienda. Entonces, si yo voy a tener un trabajador que va a manipular carne cruda y después va a armar mi sándwich, entonces, después de manipular la carne cruda, va a tener que lavarse las manos y bien lavado con jabón e idealmente desinfectarse con alcohol gel, porque el alcohol gel va a ser un coayudante del lavado de manos. Y sobre todo si toma superficies o alimentos que están muy contaminados. Entonces, por eso se requiere y se recomienda el uso de alcohol gel. O sea, las empresas grandes, todas prácticamente, yo he visto, hemos hecho capacitaciones igual en ellas y, y auditoría, ¿ya? Y nunca he visto que falte el alcohol gel para el lavado de manos, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, no es obligación, en ninguna parte dice que tiene que tenerlo, pero se recomienda porque ayuda a desinfectar las manos después del lavado. Logra una higienización de las manos, más que un lavado, ¿ya? Ahí no estoy haciendo un lavado de manos, estoy haciendo una higienización de las manos, ¿ya? Y ahí hay un ejemplo de un sistema de una instalación, ¿no es cierto? Donde el vestuario está muy separado, ¿no es cierto? De la parte de la elaboración. ¿Mm? Ya, perfecto. El otro parámetro que con respecto a la infraestructura, el tema de las ventilaciones. Todas las cocinas, todos los hornos tienen que tener sobre ellos campanas de extracción. Independientes no generen humo, ¿ya? Diga, no, pero este horno no genera humo, no utiliza leña, no utiliza carbón ni nada, es eléctrico, qué sé yo. Em, ¿Por qué se exige la campana sobre esta cocina que cubra completamente la cocina o el horno para también disminuir la temperatura, el calor excesivo dentro de las áreas? ¿Ya? Recuerden que también la Seremi fiscaliza el decreto supremo 97, o sea, el 594, ¿ya? Del año 96, o 99, del año 99, si no me equivoco, que se orienta a el bienestar de los trabajadores también, ¿ya? Ahora, los ventiladores que nosotros tengamos, podemos tener, pero tienen que estar siempre limpios, porque la idea es que no
que estén llenos de tierra, de polvo, y que sea un factor de ingreso de suciedad más que de ventilación. Y que la ventilación idealmente sea hacia afuera, ¿ya? Hacia el exterior, que no ingrese hacia mis áreas de proceso, para que no ingrese polvo. La eliminación es adecuada, también obviamente verifican ahí si es adecuada o no, y como se demuestra en la imagen ahí, la iluminación tiene que estar protegida contra o antiestallido, ¿ya? Bueno, ahora hay eh, luminarias LED, ¿ya? Hace unos 7 años atrás no existían las luminarias LED para que fuesen útiles, ¿no es cierto?, para la industria de alimentos. Hoy en día sí existen y vienen protegidas y son planitas y son fáciles de limpiar. Esas cumplen totalmente, ¿ya? Porque las LED no estallan. Pero si ustedes compran o instalan tubos fluorescentes en sus áreas de proceso, tienen que sí o sí, instalar eh, estos sistemas, estos tubos fluorescentes, pero con protección antiestallido. El parámetro 14, existe un lugar independiente de las zonas de elaboración o almacenamiento de alimentos destinado a la disposición de desechos y materiales no comestibles. Ejemplo, detergentes, sanitizantes, alimentos de descarte, ¿ya? Eh, Tiene que haber entonces, como dice ahí, un área separada de las áreas de elaboración. Yo no puedo tener ese estante que aparece ahí para el almacenamiento de químicos dentro de mi área de elaboración en una esquinita. No, no aplica, ¿ya? Tiene que estar fuera. Y lo que yo tenga en mi área de elaboración tiene que estar, puede haber químicos, pero los que utilizo exclusivamente para la limpieza diaria, ¿ya? Lo otro es que los basureros, puedo tener y debo tener basurero dentro del área de elaboración, pero este basurero tiene que ser para el uso diario, no para acumular en 2 o 3 días la basura, ¿ya? Yo tengo que eliminar la basura todos los días de ese basurero, ¿ya? Y tiene que tener tapa y pedal. En el acopio de basura no es exigencia que tenga pedal, pero sí exigencia que tenga tapa, ¿ya? Ahí está. Ahora, entonces, también se adoptan las medidas necesarias para la disposición adecuada y retiro oportuno de los desechos, de manera que no se acumulen en las zonas de manipulación de alimentos ni constituyan focos de contaminación. Como les decía, puedo tener mi basurero, por ejemplo, ahí les puse como ejemplo ese basurero que no aplica y esos otros que sí aplican. Esos dos son medianos, ¿ya? Uno es más pequeño, el blanco es más pequeño y el otro es mediano. No es un basurero grande o no es un contenedor para el acopio, ¿ya? Si se fijan, estos son contenedores para acopio de basura. Eso lo voy a tener afuera, en un sector exclusivo donde yo voy a ir dejando las bolsas de basura que voy retirando de mi basurero que está dentro, ¿ya? Perfecto. Ahora, otro parámetro de infraestructuras y dependencias o instalaciones son los siguientes. Los establecimientos de alimentos se mantienen, almacenan o exhiben alimentos o materias primas que precisan frío para su conservación. Cuentan con refrigeradores, vitrinas refrigeradas o cámaras frigoríficas según corresponda. Estos equipos están provistos de un termómetro o de algún dispositivo para el registro de su temperatura. ¿Ya? Todos los equipos de frío que mantienen alimentos, ya sean materias primas o productos terminados, tienen que tener un sistema de control y de registro de temperatura. Ahora, yo voy a poder medir la temperatura del equipo, ¿ya? Pero voy a poder evidenciar que estoy controlando la temperatura del equipo todos los días en un registro. Entonces, tengo que tener un registro que evidencie que estoy haciendo el control de temperatura. Ahora, yo puedo colocar un termómetro de pincho, como ese que se ve ahí, ¿no es cierto? Si se fijan, no sé si se alcanza a ver aquí, no, me deja señalizar. Ya, ahí hay un termómetro de pincho que es ese negrito que aparece ahí, ¿ya? El que está en el lado derecho es un termómetro láser. Yo puedo utilizar los dos, pero el láser no me sirve para medir la temperatura del termómetro de los equipos, o sea, de la temperatura de los equipos.
pero yo el termómetro de pinche lo puedo dejar dentro del equipo, dejar unos 5 minutos y de ahí ir a observarlo, del frío, dentro del equipo, ¿ya? Encimita de alguna repisa y lo dejo ahí, ¿ya? Y voy controlando la temperatura. Pero tengo que tenerlo exclusivo para eso, ¿ya? Y ahora, algunas seremias están exigiendo que el equipo tenga el visor con la temperatura, ¿ya? Por eso dice, estos equipos están provistos de un termómetro o de algún dispositivo para el registro de la temperatura. Entonces, a veces, si yo ya tengo equipo, ya supongamos que yo ya tengo mi equipo y no tiene lector, no voy a estar vendiendo el equipo y cambiándolo. Utilicen, compren un termómetro de pincho y lo dejan dentro del equipo, ¿ya? Y con eso van midiendo, o sea, lo dejan dentro del equipo para medir la temperatura y después lo dejan en un lugar seguro, que no se caiga, que se mantenga limpio para poder después volver a medir la temperatura todos los días y en todos los equipos, ¿ya? Y con eso debería aplicar para la Serena. Pero si van a comprar una vitrina nueva, pidan que tenga el termómetro o en este caso el dispositivo que registra la temperatura en forma digital, ¿ya? Y como les decía, hay que mantener una evidencia a través de un registro. Este es un ejemplo muy básico, ¿no es cierto? Nosotros igual, como les decía, hacemos todos los registros cuando implementamos el BPM, pero son un poquito más amigables que este tipo de registro, ¿ya? Eh, ahora, parámetro 17, existe un programa escrito de limpieza y sanitización, ¿ya? Preoperacional y operacional. Este programa dice debe contener la frecuencia de limpiezas rápidas y profundas por área y equipos. También se recomienda indicar el responsable de cada limpieza, ¿ya? Por ejemplo, ahí yo les puse eh, un ejemplo de los baños, ¿ya? De cómo se hace el procedimiento de los baños, con qué frecuencia se realiza, qué químicos voy a utilizar para la limpieza del baño y quién va a ser el responsable de la limpieza, ¿ya? Entonces, el día lunes, porque el baño, si yo no tengo una empresa, ¿ya? O personal exclusiva para la limpieza, para el aseo, voy a tener que destinar personal que elabore alimentos para que nos ayude a limpiar los baños, ¿ya? Eso es lo que ocurre generalmente en la industria pequeña. Pero lamentablemente casi nadie quiere hacer esa labor, ¿ya? Entonces, la idea es poder establecer una frecuencia y responsabilidad por día de quién es el responsable tal día de limpiar el baño. Entonces, el día lunes va a estar encargada a mí, el día martes José, el miércoles Claudia. Ahora, el reglamento dice que la persona que está dedicada a hacer las tareas del aseo de los baños de limpieza no puede estar en la elaboración, ¿ya? O sea, no puede ir con su delantal, ¿ya? Hacer con su delantal uniforme con el que va a elaborar, hacer el aseo del baño. Igual que el personal, cuando vaya al baño, tiene que sacarse su pechera y su delantal antes de entrar al baño. No pueden entrarlo a contaminar al baño, ¿ya? Eso, mucho cuidado con eso. Son normas de higiene, nada más. Ahora, se me pasó. Los registros generados son coherentes con lo especificado en el programa, ¿ya? Tengo que hacer un registro de la verificación también de la limpieza de estas instalaciones. Y el baño está limpio, o sea, yo lo limpio, estoy encargada el día lunes, otra persona va a estar encargada el día martes, pero el día martes en la mañana alguien tiene que ir a verificar que el baño quedó limpio el día anterior, ¿ya? O sea, la persona que limpió el día lunes va a tener que estar todo limpio y alguien va a verificar el día martes a primera hora, antes de iniciar el turno, que el baño esté en perfectas condiciones, ¿ya? Y esa persona u otra persona se va a hacer cargo de seguir con la limpieza del baño ese día y entregarlo limpio, obviamente, al turno siguiente. Y la idea es que se mantenga limpio durante todo el día. Esto es otro error que cometen algunas empresas, sobre todo las pequeñas, que limpian el baño al terminado el turno, ¿ya? Se recibe limpio y se limpia al final del turno, pero durante hay papel en el baño, hay pipí o orina, ¿no es cierto?, en el piso, cerca del urinario, y nadie lo limpia porque
¿Por qué no? Porque se limpia al final de turno, y eso no puede ser, ¿ya? Hay que limpiarlo, también hay que ser un instructivo o un protocolo de limpieza, cada cuánto tiempo o cada cuántas horas voy a ir a limpiar el baño. Si a mí me corresponde hoy día, tengo que ir en qué horario, en este, para no también molestar en el horario en que se está utilizando más el baño. Por ejemplo, antes de ir a la colación, todos van a ir a lavarse, van a pasar al baño, o después de colación van a ir a lavarse los dientes. Entonces, la idea es hacerlo justo en horario donde no moleste a las personas que van a utilizar. ¿Ya? Y los registros de limpieza y sanitización, por ejemplo, ahí están, hay un ejemplo, mesones, utensilios, maquinarias, pisos, ¿no es cierto? Como les dije, esto es muy básico, ¿ya? El parámetro 19, se me pasó. Se adoptan las medidas necesarias para evitar la contaminación de los equipos después de limpiarse y desinfectarse. Es decir, eh, las medidas necesarias para evitar la contaminación de los equipos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo voy a limpiar un equipo. Hoy día terminé mi turno, limpio el equipo, pero yo lo voy a ocupar hasta el otro día, ¿ya? O voy a limpiar un, un utensilio, ¿ya? Hasta el otro día, y a lo mejor el otro día tampoco lo voy a usar. Entonces, ¿dónde voy a dejar ese utensilio? ¿Cómo voy a proteger ese equipo de la contaminación? A eso se refiere este parámetro, ¿ya? Claro, en un lugar limpio, protegido de la humedad, protegido del polvo. Si son, por ejemplo, si yo tengo pastelería, la idea es que queden estos materiales en estantes, ¿ya? En repisas y con puertas para disminuir el grado de contaminación. Ahora, si es un utensilio que después lo limpié, está limpio, ¿verdad? Pero después yo lo voy a utilizar en la cocción de los bizcochos. Entonces, el riesgo de contaminación es casi nula, ¿verdad? Porque a lo mucho va a estar, si yo los dejo colgados, porque muchas pastelerías dejan todos los moldes de utensilios para ese tipo de productos los dejan colgaditos, ¿ya? Y yo he visto igual que la Ceremi no los cuestiona. ¿Por qué? Porque esos utensilios los va a utilizar para hacer el bizcocho y los va a llevar a cocción. Entonces, a lo mucho va a tener un poco de polvo, un poco, pero la idea es que lo ideal, lo que dice el reglamento, o sea, si la Ceremi o el fiscalizador fuese muy estricto y se acoge aquí a lo que dice la normativa, no cumple porque está expuesta a la contaminación ambiental, ¿ya? Porque a lo mejor ese molde que yo tengo ahí no lo voy a ocupar en 3 meses, porque es un molde especial que nadie me lo pide, y resulta que después ni siquiera el trabajador lo limpia antes de usar. Entonces, ideal sería tener, si yo lo dejo que quede un poco expuesto, tener un protocolo que diga que se debe limpiar antes o enjuagar antes de usar, para sacar un poco la suciedad o el polvito que esté en la superficie. ¿Ya? Em, Ahora, lo otro que se pide es que en el parámetro 20 los productos químicos que puedan presentar un riesgo para la salud se deben mantener separados de las áreas de manipulación, que es lo que yo les decía de antes, ¿ya? Solamente los productos químicos que se utilizan para la limpieza diaria. Ahora, el parámetro, si se fijan, ya pasamos por limpieza. Se me había olvidado comentarles, ya terminamos el tema de las instalaciones. Miren, ahí estamos. Todo esto es limpieza, ¿ya? Ahí terminamos con los de instalaciones y comenzamos con la de limpieza, ¿ya? Que tiene que ver con el procedimiento de limpieza. Todo esto tiene que ver con el procedimiento de limpieza y sanitización que tengo que elaborar para dar cumplimiento a ello. Control de plagas ahora. Tiene que haber un procedimiento de control de plagas. Por eso preguntan acá. ¿Existen un programa estricto de control de plagas? Tienen que tener un procedimiento, un programa de control de plagas. Y cuenta con registros correspondientes, ¿ya? Y también hoy en día la Ceremi, dependiendo del tamaño de la empresa y de la ubicación, se le exige que contrate una empresa externa de control de plagas, ¿ya? Para que instale cebos, ¿no es cierto? U otras medidas para evitar el ingreso de plagas. El parámetro 22 dice: los desechos se disponen de forma de impedir el acceso y proliferación de las plagas, ¿ya? Es decir, vamos a tener
un acopio de basura retirado de la elaboración, lógicamente, pero en un lugar limpio, eh, protegido del agua lluvias también lo piden, no dice la normativa, pero sí lo ha pedido mucho, protegido del agua lluvia y que se mantengan tapados siempre, ¿ya? Que no impida, o que impida, mejor dicho, el acceso y la presencia o proliferación de las plagas. No puede haber acumulación de escombros en este sector tampoco, por si acaso, no porque sea el sector sucio de acopio de basura, vayamos a tirar todas las cajas ahí amontonadas por una semana o 3 días o 5 días, lo que sea, ¿ya? La empresa a cargo del programa de aplicación de agentes químicos o biológicos para el control de plagas cuenta con autorización sanitaria. Es decir, si yo tengo una empresa, contraté una empresa de control de plagas, yo tengo que pedirle a esa empresa el certificado de resolución sanitaria de la misma, ¿ya? Para poder asegurar de que voy a dar cumplimiento con la normativa. O sea, no puedo contratar a alguien que no tenga resolución sanitaria, ¿no? Por eso igual los supermercados o los locales establecidos no pueden comprar alimentos que no vengan de establecimientos formalizados con resolución sanitaria, porque sería una multa para ellos, ¿ya? Como un local de clínica, ¿ya? Ahí está un ejemplo de cómo se instalan los CEOs. La idea es que se coloquen números, ¿ya? Y tiene que haber sí o sí un plan, ¿ya? Entonces, en ese plan se indica la ubicación de estos cebos, donde se van a estar instalados estos cebos, ¿ya? Y los cebos van a estar dentro de ese tubo PVC, ¿verdad? Y ese tubo PVC va a estar identificado con un número para yo poder ir a verlo fácilmente si es que la empresa de control de plagas me dice, por ejemplo, que encontró un roedor muerto, ¿ya? Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que hemos hecho fiscalización, hemos encontrado roedores muertos en los cebaderos, y muertos ya bien muertos, con hartos días de muerte. Ah, ya, hay que buscar la forma por eso hay que, para una industria de alimentos, ya, para una industria de alimentos, tiene que sí o sí ser una empresa de control de plaga, ya, para ellos le ingresan algún veneno que les motiva a los roedores a salir, a tomar agua, ya, porque ese veneno les genera sed, entonces el roedor tiende a salir para buscar agua, ya. Mm. Mm, ya, ya, chuta, no hay no se puede hacer nada. Mm, mm, claro, ahí hay que colocar harto veneno en todo el perímetro. Mm, sí. Mm, y eso se lo comen. Mm, mm, claro, puede ser. Pero no creo que los mate, sí, ¿ah? No. Mm, claro, ya, perfecto. Mm, perfecto. Bueno, acá, cuando ya está formalizada la empresa, tiene que ser algo que esté regulado, autorizado. ¿Ya? Exacto, exacto. Entonces ahí tienen que usar los cebos que son autorizados, que tienen, por ejemplo, la empresa de control de plaga va a utilizar estos cebos que tienen también resolución sanitaria. ¿Ya? Ya, muy bien. Ujú. Ahora, el parámetro 24 existe un programa de higiene del personal y sus registros, ¿ya? Correspondientes. Eh, Tenemos que tener un procedimiento escrito de cómo se va a realizar la higiene del personal, o sea, cómo lavarse las manos, qué uniforme van a tener, em, cuáles medidas van a adoptar para realizar ciertas manipulaciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces tiene que haber un programa escrito de las conductas del personal, conducta de higiene del personal y lo que se le va a exigir al personal. Parámetro 25. Se adoptan las medidas necesarias para evitar que el personal enfermo o que se sospeche que padece de una enfermedad
que pueda transmitir por los alimentos trabaje en zonas de manipulación de alimentos. Esto es en el artículo 52 y 53 del Reglamento Sanitario de los Alimentos. Entonces, en este caso, la empresa, esto lo exigen, ¿ah? La empresa tiene que optar a medidas escritas a realizar si sus trabajadores, no, perdón, si sus trabajadores se enferman y también sus trabajadores tienen que estar en conocimiento de las mismas, ¿ya? A ver, esto lo voy a explicar un poquito. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si alguien se hace un corte profundo y le está sangrando, la persona no puede seguir manipulando el alimento. Va a tener que hacerse una curación, colocarse un vendaje y lo que recomienda la Seremi es que esa persona no manipule alimentos, o sea, se le destine a hacer otras actividades. Ahora, si es muy profundo y si está haciendo una actividad y no le va a generar poder cicatrizar bien, ¿no es cierto? Va a tener que ir a la guardia para que le coloquen puntos o algo dependiendo de la gravedad, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que estar escrito en el procedimiento. ¿Qué es lo que hace la empresa frente a esas medidas? Porque la sangre es un factor de contaminación. No puede haber una contaminación con sangre a los alimentos, con nuestra sangre a los alimentos que nosotros estamos elaborando por también riesgos de enfermedades que podemos transmitir, ¿ya? Por si acaso. Mucho cuidado con eso. Los manipuladores, este es el 26, sigue de higiene personal, siguen supervisando lo que es higiene. Los manipuladores mantienen adecuada limpieza personal y ropa acorde a sus funciones, lo que yo les decía. Ellos van a verificar que los manipuladores estén con su uniforme limpio, las uñas cortas, sin aro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y específicamente en el artículo 56, ellos hacen referencia a lo que sale en el checklist, es lo que aparece ahí, la primera parte. Pero yo le copié textual lo que dice el artículo 56, porque ellos hacen referencia, que esa fiscalización hace referencia al artículo 56, ¿ya? Pero ¿qué dice específicamente el artículo 56? Dice, los manipuladores deben mantener una esmerada limpieza personal mientras estén en funciones debiendo llevar ropa protectora tal como cofia o gorros que cubra la totalidad del cabello y delantal. Estos artículos deben ser lavables a menos que sean desechables y mantenerse limpios. Este personal no debe usar objetos de adorno en las manos cuando manipule alimentos y deberá mantener las uñas de las manos cortas, limpias y sin batidos. Esto es textual de reglamento, ¿ya? El delantal o cotona debe ser de color claro, como les mencionaba delante, y este debe cubrir la totalidad de la ropa de calle, ¿ya? No debe tener bolsillos en la parte superior. Eso es lo recomendable, eso no está en el reglamento. Lo que está con naranjito, yo lo puse como recomendación. ¿Por qué no tiene que tener bolsillos en la parte superior? Porque a veces se dejan lápices y en algún momento se puede agachar y el lápiz va a caer y va a contaminar los alimentos que estamos procesando. El parámetro 27. Existe un programa escrito y con sus registros correspondientes de capacitación del personal en materia de manipulación higiénica de los alimentos e higiene personal. ¿Ya? Eso está. Y ellos hacen referencia que esta fiscalización la obtienen del artículos 52 y 69, que hace referencia al 52 a la higiene y el 69 al BP, ¿ya? Al BP. Entonces, y ¿qué es lo que yo puse como observación? Guardar la copia de los certificados cuando hagan una capacitación externa, ¿ya? Ustedes le sacan una fotocopia y la guardan en un archivo para tenerlo de evidencia. Y el original se lo pueden entregar, obviamente, a sus trabajadores. Parámetro 28. Existe un programa escrito de capacitación del personal aseo en técnicas de limpieza y sus registros correspondientes. Ahora, existe un programa escrito de capacitación del personal con respecto a las normas de higiene o técnicas de higiene. También tiene que haber una capacitación con respecto a la higiene, no solamente de manipulación. Entonces, cuando ustedes hagan un curso de manipulación, la idea es que pidan dentro del programa o de los contenidos que aparte de técnicas de manipulación y de higiene personal, que estén incorporados algo sobre técnicas de limpieza, ¿ya? Para que así, con un curso puedan abarcar los dos
puntos que supervisan en este caso la SEP. Las materias primas utilizadas provienen de establecimientos autorizados y debidamente rotuladas y o identificadas, ¿ya? Por ejemplo, con una boleta, con una factura, rotulación del alimento, envasado, fechas de congelados o preparación, ¿ya? Nosotros tenemos que rotularlas en forma adecuada, estas materias primas. O sea, perdón, tienen que venir rotuladas, ¿ya? Y tengo que tener una factura o una boleta de evidencia que yo lo compré de ese local autorizado. Por si acaso, la Seremi Salud ve una materia prima que está mal rotulada, que yo la recibí y que está mal rotulada, yo tengo que demostrar cuál es la factura que está relacionada con ese producto. Pero, ojo, si la materia prima no está rotulada y yo la compré igual, no es responsabilidad del que me entrega esa materia prima sin rotular. Es mi responsabilidad y a mí me van a pasar el sumario sanitario por no verificar que cumpla lo que yo estoy comprando, que cumpla con la normativa legal, ¿ya? Yo voy a tener la opción de ver qué voy a comprar, si lo compro o lo rechazo. Tengo esa facultad como comprador. Así que si no está cumpliendo con la rotulación completa, yo simplemente lo rechazo. Ahora, y sobre todo, si no tiene resolución o etiquetado, con mayor razón lo voy a rechazar. Tiene que tener resolución y tiene que tener el etiquetado. Y en el etiquetado tiene que salir cuál es la resolución que tiene esa. Parámetro 30, el hielo utilizado para la elaboración de alimentos o que tome en contacto con ellos, se fabrica con agua potable, se trata, manipula, almacena y utiliza protegiendo de la contaminación, ¿ya? El hielo igual, aunque sea un insumo, yo tengo que mantenerlo almacenado, protegido de la contaminación. Ahora, si yo ese hielo lo voy a utilizar para echárselo a un producto listo para consumo, por ejemplo, lo voy a usar para hacer jugo de fruta, ¿ya? Y eh, ese jugo de fruta va a llevar frutas congeladas, va a llevar agua y va a llevar hielo. Y de ahí lo voy a batir, ¿ya? Estoy incorporando dentro del ingrediente el hielo. Entonces, ese hielo yo no lo puedo almacenar junto con la carne cruda. Ojo con eso, porque sería una no conformidad de riesgo de contaminación cruzada, ¿ya? Entonces, pero por el contrario, si yo tengo una fábrica de cecinas y no hago y en mi almacenamiento de materias primas voy a guardar el hielo congelado junto con la carne congelada, no hay ningún problema porque ese hielo yo lo voy a usar para en la parte de la emulsión de la cecina. Y después va la cocción, ¿ya? Ahora, si yo usara el hielo para el enfriado de la cecina, no podría tenerlo junto con las carnes crudas. Tendría que tenerlo almacenado igual en un lugar que no se contamine. Mucho cuidado con eso. Existen registros de controles de materias primas, por ejemplo, características organolépticas, temperaturas, condiciones de envase, etcétera, ¿ya? Aquí tiene que haber un registro de cómo yo estoy almacenando las materias primas, ¿ya? Si estoy controlando la rotulación completa, que vengan los envases íntegros, que no tenga un olor o color extraño, etcétera, etcétera, ¿ya? Aquí hay un registro de lo que nosotros utilizamos como referencia, ¿ya? El parámetro 32. Se cuenta con especificaciones escritas para cada materia prima, condiciones de almacenamiento, duración, etcétera. Tengo que yo tener un, un respaldo de cómo voy a almacenar esas materias primas y de dónde obtuve esa información. ¿Ya? Ojo con eso. Porque si se fija, como hablamos en la clase pasada, hay materias primas en que la vida útil puede ser varios meses, pero una vez abierto se reduce a 4 días solamente, o 3 días, dependiendo de la materia prima. Y me pide que una vez abierto yo lo mantenga refrigerado, ¿ya? Por el contrario, hay otras materias primas que yo voy a comprar, por ejemplo, un tarro de fruta en conserva, puede ser una materia prima que yo esté adquiriendo, pero no necesito mantenerlo refrigerado. Y no puedo tenerlo refrigerado porque si yo lo tengo refrigerado, se me va a oxidar la lata y va a ser un riesgo igual de contaminación, ¿ya?
Así que voy a tener que almacenarlo como dice la etiqueta. Por ejemplo, en ese caso, conservar o almacenar en un lugar fresco y seco. Pero una vez abierto, conservar a temperaturas de refrigeración, ¿ya? Y consumir antes de los 4 días o 5 días, dependiendo de cómo nos diga la etiqueta. Eh, Parámetro 33, las materias primas se almacenan en condiciones que evitan su deterioro y contaminación, ¿ya? Por ejemplo, envases, temperatura, humedad, etc. Eh, Acá, eso, como les comentaba, tenemos que almacenar las materias primas en lugares frescos y secos, ¿ya? A menos que sea un producto perecible, que es donde yo voy a almacenarlo en una cámara frigorífica. Ya ahí va a estar húmedo y obviamente va a estar, igual va a estar fresco, pero va a haber humedad. Entonces no puedo almacenar en equipos de frío productos que no requieren refrigeración. Y aquellos productos que no requieren refrigeración, voy a tener que almacenarla en un lugar que evite su contaminación o deterioro. ¿Ya? El parámetro 34, el flujo del personal, vehículos y de materias primas en las distintas etapas del proceso es ordenado y conocido por todos los que participan en la elaboración para evitar contaminación cruzada. ¿Ya? Aquí igual voy a tener que... Hola, ¿alguna consulta, no? A ver, parece que yo había... Sí, acabo de verla. No, 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 no se puede. Efectivamente, buena tu pregunta, Araceli, te agradezco por ello. Bueno, les comento que los cebos efectivamente pueden estar solamente en el área perimetral de las instalaciones, fuera, perimetral, fuera, en el cerco de las instalaciones, porque también me van a exigir un área, un cerco perimetral, ¿ya? Para que no ingresen animales domésticos de otros lados, ¿ya? Y en el área de trabajo, nada que sea veneno, nada, ni trampas pegajosas, ni de atrapamiento, ni nada, ¿ya? Nada, nada. Sí, solamente lo único que tú puedes hacer tu área de proceso es mantener limpio y todos tus productos, todas tus materias primas, mantenerlas almacenadas, guardadas y cerradas. Si yo utilizo, por ejemplo, ya tengo una bolsa de orégano y voy a utilizar 3 kilos hoy día de orégano y la bolsa es de 25, voy a abrir la bolsa, voy a sacar la cantidad que necesito, pero voy a tener que cerrar esa bolsa, no mantenerla abierta, nunca, ¿ya? Porque obviamente eso va a ser una atracción, o si es por ejemplo, nueces o almendras, cualquier cosa que tengan ustedes como materia prima, ¿ya? Pero nunca dejar, obviamente, cebos en las áreas de proceso, ni siquiera en las bodegas de almacenamiento de alimentos, tampoco se puede, ¿ya? Por si acaso. En las áreas de almacenamiento de alimentos solamente se puede colocar trampas pegajosas de roedores, y estas trampas tienen que estar cerradas y con llave, y solamente la llave tiene acceso a ellas en la empresa de control de plagas, ¿ya? O trampas de atrapamiento también, que es donde atrapamiento vivo, donde el roedor ingresa a esa trampa y queda ahí atrapado, pero vivo, no se muere. También tiene que estar con llave y solamente la empresa de control de plagas lo puede retirar, y entonces en caso de ver eso, inmediatamente se llama a la empresa para que lo retire. Ya, eso sí pueden hacer, ¿ya? Pero en bodega de almacenamiento, no en el área donde procesan alimentos. Ya. El otro es el parámetro 35. Se cuenta con procedimientos escritos de los procesos de formulación del producto, flujo de operación, procesos productivos, ¿ya? Tienen que tener un procedimiento de elaboración, de formulación del producto, de cómo yo voy a elaborar, cómo voy a hacer ciertas actividades para evitar la contaminación cruzada, ¿ya? Tiene que haber un diagrama de flujo y después la descripción en cada una de esas etapas, cómo se va a realizar cada actividad para evitar contaminación cruzada, ¿ya? Y para asegurar la inocuidad del producto con respecto a la cocción, o sea, qué temperatura voy a realizar la cocción, el enfriado rápido, el almacenamiento, etcétera, 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 ¿ya? El parámetro 36, los productos se almacenan en condiciones que eviten su humedad o deterioro, que es más o menos lo mismo que vimos delante, ¿ya? Con respecto a las bodegas, en lugar seco, fresco. El 37, la distribución de los productos terminados se realiza en vehículos autorizados, limpios y en buen estado. Los vehículos
que distribuyan alimentos perecibles deben tener resolución sanitaria. Eso lo dijimos en el curso anterior, en el curso de la resolución sanitaria, ¿ya? El 38, para envasar productos alimenticios se utilizan materiales adecuados, los cuales son mantenidos en condiciones que eviten su contaminación. Tenemos que tener los envases primarios que entren en contacto directo con los alimentos, deben ser de calidad alimentaria, para que no generen contaminación de productos químicos hacia el alimento. Eso nos van a exigir, que sean de calidad alimentaria y que se almacenen. Si yo no lo estoy ocupando, compro varios, los voy a almacenar en una bodega protegido de la contaminación, ¿ya? El parámetro 39, los productos se etiquetan de acuerdo a las exigencias reglamentarias. Bueno, aquí tienen que tener primero que todo, ¿no es cierto?, la información nutricional. Y además de eso, obviamente, el nombre del producto, quién lo elabora, la dirección de quién lo elabora, la resolución sanitaria de quién lo elabora, entre otras cosas. Y esto lo vamos a ver con detalle el próximo martes, acá mismo, ¿no es cierto?, en el Centro de Desarrollo de Negocios de Puerto Varas, a las 9:30, ¿ya? El próximo martes a las 9:30. Y tiene que dar cumplimiento, ¿no es cierto?, con todo lo que establece la ley de advertencia, que es la ley 20.606, ¿ya? Esa ley. Perfecto. Y esto lo vamos a ver igual en ese, por ejemplo, que tenga los sellos de advertencia. Eso lo vamos a ver la próxima clase, el próximo martes, ¿ya? Eso sería. Con eso culmino entonces. ¿Hay alguna duda? Sí, muy bien. Gracias por la pregunta también. Muy buena tu pregunta, Araceli. Está abierta a los participantes. ¿Hay alguien que quiera realizar alguna pregunta sobre los contenidos que se han visto ya? ¿Mm? Parece que no. ¿Usted alguna duda? ¿Consulta? Sí, perfecto. Yo creo que mañana más tarde se le va a enviar este material, ¿ya? Para que lo puedan ver. Y puedan... Para poder hacerle llegar el material, les pido que puedan responder la encuesta, por favor, la cual se encuentra a través del chat. Esta encuesta es de evaluación de la actividad y también podemos utilizarla en cierto sentido como lista de asistencia. Entonces, a través del correo que indiquen en ese formulario, ahí se la podemos hacer llegar. Una consulta de Araceli. ¿Se da algún tipo de certificado de participación dependiendo de la cantidad de asistencia que tengan a las 4 actividades de la capacitación? Se puede entregar un certificado de participación, que no es vinculante como tal, como algo que venga certificado a través de CENSE o alguna actividad similar, a diferencia de otros cursos que tienen código CENSE y ya están vestidos previamente. Ahí se puede acreditar la participación. Eso les podría servir para poder sumarlo dentro de su currículum o de algún otro tipo de solicitudes que existen. Perfecto. Muchas gracias entonces por su participación, que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes a las 9:30. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.